Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos. La verdad es que no solo es un gusto, un placer, sino además un privilegio el tener esta tarde aquí en el IESDE a dos extraordinarios expositores. José Cabrera, que es el director de control de gestión de Macro, tiene un MBA ejecutivo por la Escuela de Negocios, la IE Business en España. Es licenciado en Ciencias Empresariales por la Complutense de Madrid, pero además justo está certificado como analista en esta certificación de la que vamos a hablar hoy, que justo ese es el propósito de este webinar. Y tenemos además a David Díez, que es el director de control de gestión de Estrella Galicia. Ya hablamos un poco de esta marca cervecera que está ganando espacio en España. Él tiene el programa de dirección, el Advanced Management Program también de la IE, de la Escuela de Negocios Española. Tiene una licenciatura en Administración por la Universidad de Wales y, por supuesto, también está certificado en el control de gestión de esta misma mención que hicimos hace un momento. Entonces, pues además, agradecerles a todos su gentileza, agradecerle también a Antonio Vázquez, que está aquí acompañándonos, y les doy la más cordial bienvenida a todos. Espero que disfruten el webinar y sobre todo estoy seguro que aprenderemos algo y espero también que los participantes se animen al programa que, como ya diremos, iniciará en septiembre aquí en esta extraordinaria mancuerna que estamos haciendo con la certificación. Bienvenidos, adelante. Muchísimas gracias. Voy yo a compartir, ¿no? Empiezo y comparto. ¿Me decís cuando veáis la pantalla? Está ya cargando. La estamos viendo. Vale. Ahora está lista, sale. Voy a poner pantalla completa, ¿vale? Sí, ¿vale? Perfecto. Fenomenal. Entonces, voy a comenzar yo con la visión sobre lo que es la certificación y el valor bueno, pues que consideramos y desde la experiencia también que hemos tenido, que he tenido, os voy a trasladar. Y luego David pues entrará un poco más en detalle en la visión que tenemos y que también él desde la posición de Galicia, cómo ve la función de control de gestión, ¿vale? Okay. En cuanto, bueno, yo creo que en la presentación lo que es interesante es ver un poco también cuál ha sido la trayectoria que me ha llevado hacia el control de gestión, ¿no? Yo hice, como presentabas al principio, en una licenciatura en Administración de Empresas y entré a trabajar en el Departamento de Contabilidad Financiera de una filial de Warner Bros. En España. Y durante los 8 años que estuve allí, bueno, pues fui asumiendo algunas responsabilidades, pero sí que tocando todas las funciones, os diría, del área financiera, ¿no? Empezando contabilidad, luego la parte de tesorería, fiscalidad, la relación con los auditores, el reporting también a la matriz en Estados Unidos y bueno, pues conociendo un poco y tomando experiencia en el mundo de las finanzas, como seguramente también muchos de vosotros os habrá sucedido también, ¿no? Al final de esta etapa tuve la oportunidad de hacer el MBA en el Instituto de Empresa y siempre cuento que eso me cambió un poco la visión, ¿no? Tuve profesores buenísimos en materias diferentes a las que yo estaba acostumbrado a trabajar, ¿no? Y tuve profesores muy buenos de recursos humanos, de marketing, de operaciones, bueno, pues de un montón de áreas más cercanas seguramente a las operaciones de la compañía de lo que yo estaba desde el área financiera, donde estábamos muy metidos en la gestión de los números y probablemente muy más alejados del día a día de las operaciones de la compañía, ¿no? Me atrajo muchísimo y al finalizar el MBA tuve la oportunidad de incorporarme en un puesto de control de gestión en Grupo Vips, que es una empresa de restauración que tiene tiene 5 o 6 marcas de restaurantes diferentes y combina lo que son marcas nacionales con master franquicias internacionales
teníamos máster franquicias de Starbucks, de Fridays, luego en la última etapa de Wagamama también, que es una cadena asiática de mucha fama en Reino Unido. Y tuve la oportunidad de entrar en Grupo BIS a desarrollar la función de control de gestión. Coincidía con la entrada de un socio internacional y un fondo de inversión de Goldman Sachs y, bueno, ellos, sabéis que las empresas americanas desde hace muchos años tienen muy interiorizada la figura de control de gestión y en aquel momento en España todavía estaba incipiente, ¿no? Entonces, me atraía mucho el reto de poder formar parte de un equipo de control de gestión que en aquel momento me correspondía la responsabilidad de crearlo desde cero y os digo que en esta etapa, pues la verdad que ha sido súper gratificante. He estado 15 años en Grupo IPS, 5 años iniciales como controller de gestión y los últimos 8 años, bueno, aquí aparecen 13, luego he tenido una etapa al final de Grupo BIS con una operación corporativa que hubo en la que cambié de posición y también hice funciones de auditoría interna, riesgos y cumplimiento, pero digamos que la etapa core de control de gestión fueron esos 8 años finales como director de control de gestión y planificación del grupo, donde hemos abordado muchísimos proyectos de primero también de transformación en la crisis que hubo en Europa fuerte de los años 2008 a 2014 y posteriormente pues proyectos muy relacionados con expansión y crecimiento y bueno, pues hasta la última etapa, a finales de 2018, donde hubo una operación corporativa y como os decía, cambié de posición durante un año, pero también os digo que echaba muchísimo de menos todo lo que es control de gestión y bueno, pues tuve la oportunidad hace un año de incorporarme a Macro, que sabéis que es una empresa mayorista, sobre todo de venta a restauración. En España tiene mucho foco en venta de productos al por mayor a restaurantes y es una multinacional alemana, también con presencia en 26 países, donde el controlling tiene una posición pues muy relevante y también pues una responsabilidad, ¿no? Llevar el equipo de Macro a cargo, con lo cual lo que os decía es desde un origen muy financiero he pasado también bueno, pues porque me atrajo muchísimo a una cercanía a las operaciones y a una gestión de equipos de control de gestión en las empresas en las que he trabajado. También me certifiqué por el Global Charter Institute y soy miembro de su consejo académico. Si tuviera que deciros por qué es importante la certificación y la presencia, la aparición del instituto, os diría que durante muchos años estuve buscando foros y personas que trabajaran en departamentos de control de gestión, que tuvieran las mismas, bueno, pues para poder compartir con ellos las principales inquietudes, ¿no? que todos teníamos como controllers. Y la realidad es que no encontrábamos ninguna institución ni ningún foro que agregara pues, a todas estas personas que trabajamos en control de gestión. Cuando aparece el instituto, la verdad que supone un punto de encuentro muy importante para todos y toda la labor que se ha hecho durante estos años bueno, pues de enseñar de verdad cuál es el rol del controller, cuál es la función de control de gestión dentro de las organizaciones o cuál debe ser, ir hacia una función amplia, no quedarnos en esa función de análisis y de reporting, que es la que se suele hacer en una fase muy inicial de los departamentos, pero lógicamente convertirse en ese business partner de las operaciones, en ese rol más estratégico y más de unión, ¿no? Entre la estrategia y las finanzas, que bueno, pues no es fácil de desarrollar y todos en nuestro día a día luchamos por eso. Y bueno, pues fue conocer al instituto y empezar a tener mucha relación con ellos y bueno, pues nos embarcamos nosotros en una formación. Aquí lo que destaco siempre es que da igual, nosotros hicimos una formación in company, pero luego yo, bueno, pues he dado también formaciones en escuelas de negocio, en universidades y de algún modo
lo que buscábamos con esta formación y con esta cercanía con el instituto era dar una formación a los equipos que garantizara un nivel técnico bueno, un nivel técnico suficiente y sobre todo también que empezaran a recibir formaciones en habilidades, ¿no? Porque considerábamos que para ser un buen controller y para desarrollar, bueno, pues todas estas funciones con éxito dentro de las organizaciones es fundamental formarse en habilidades, en soft skills, ¿no? Que luego detallamos un poquito más. Dejarme avanzar y os diría cuáles fueron los principales beneficios, ¿no? Después de habernos embarcado en esta formación y durante, bueno, pues unos meses estar muy en contacto, estudiando, compartiendo. Para nosotros lo principal era que teníamos la oportunidad de compartir nuestras reflexiones de cómo hacíamos las cosas en cada una de las grandes materias, ¿no? En las que trabajamos en nuestro día a día con profesionales de primer nivel. Eso no tiene precio, el poder tener pues a David y decirle, oye, ¿cómo hacéis los presupuestos? ¿Cómo es vuestro proceso presupuestario? ¿Cómo hacéis o sea, qué iniciativas tomáis a la hora de dar instrucciones en cuanto a directrices de objetivos o para cortar los tiempos del presupuesto, ¿no? O cómo hacéis un comité de inversiones, imaginaros, ¿no? Cada una de las materias que trabajamos, poder compartir diferentes opiniones con profesionales de primer nivel, ¿no? Eso nos permitía entender cuáles eran las últimas tendencias, ¿no? Últimas aplicaciones que se estaban utilizando a la hora de proyectar, a la hora de consolidar información, un montón de posibilidades, ¿no? Que nos daba el poder compartir con los profesionales. Profundizábamos en temas concretos, ¿no? Pues en análisis del margen, en cómo se cambiaban ritmos de producción en función de variaciones de divisa, un montón de cosas concretas que sí que nos daba tiempo a lo largo de las sesiones a profundizar, ¿no? Y sobre todo... José, disculpa. Yo no sé si tú estás compartiendo, pero yo solo veo, o sea, yo al menos solo veo el PowerPoint no en modo presentación. Yo creo que estás pasando diapositivas, a lo mejor y no se ve. ¿No lo veis? No. Está en el modo, ¿sabes? Previo a presentación. Correcto. O sea, en Tienes razón, edición, David. perdón. Tienes razón, David. Disculpa, ¿eh? A ver. Que ya me pasó, ya pensé que te estás enrollando demasiado como para que no estuvieses pasando diapositivas. ¿Ahora lo veis o no? No, se sigue igual, en modo edición. No sé cómo Intenta ponerlo en modo presentación completa. Sí, así lo tengo, ¿sabes? Que no. Habilitar edición. Igual compartiendo ¿Tienes dos pantallas, a lo mejor? No. A ver, ese... ¿Y le dan la opción de habilitar edición? No, ¿sabes qué pasa? Ahí. Bueno, si no quizás vete pasando aquí, José. Vale, lo vemos aquí. Os estaba contando todo esto, pero creía que lo veíais, ¿sabes? Bueno, aquí simplemente es un poco lo que os he ido contando y aquí estaba, ¿vale? En la parte de reflexionar junto a profesionales y demás, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente, sobre todo, el poder compartir todas esas buenas prácticas. Y luego había un punto muy importante, ¿no? Y luego yo creo que David también comenta, que es a un equipo de control de gestión grande, el tener todos la visión compartida de lo que debe ser la función, ¿no? Es muy importante recalcar que la función, y para mí, si tuviera que deciros cuál es mi definición, ¿no? de la función, al final os diría que son, bueno, pues... es apoyarnos en nuestros análisis para, de algún modo, buscar el mayor valor de la compañía. Y eso tiene una implicación muy fuerte, ¿no? Porque implica que no somos meros elaboradores de informes. Vamos a ser opinadores, vamos a ser críticos, vamos a apoyar a los equipos, vamos a estar en relación, vamos a estar muy cerca de donde se toman las decisiones y vamos a estar muy involucrados en la estrategia de la compañía y vamos a hacer que todas esas decisiones vayan yendo hacia donde consideramos que generan valor, ¿no?
Y yo creo que el tener esa visión compartida en los equipos es muy importante. Os decía antes que el tema de los soft skills es fundamental. O sea, es decir, no podemos ser buenos controllers si no tenemos dotes de comunicación, si no sabemos negociar, porque estamos negociando todo el día con los equipos. Tenemos que saber influir, cómo hacemos nuestras presentaciones, cómo lanzamos nuestros mensajes en las reuniones, cómo gestionamos a los equipos. O sea, todo esto que normalmente no se estudia cuando estamos estudiando temarios técnicos, en todos estos cursos, lógicamente, damos mucha importancia a los soft skills, ¿vale? Y bueno, y luego hay otra serie de valores que nos dimos cuenta una vez que estábamos haciendo el curso, y era que el reunirnos todo el equipo durante un día a la semana o 2 días, dependiendo del momento, nos reforzaba muchísimo como equipo. Nos dábamos cuenta que en el día a día de trabajo no nos daba tiempo a hablar entre nosotros como equipo grande que somos, y en estas sesiones compartíamos un montón de ideas, ¿no? Y una de las cosas que al finalizar preguntamos a todo el equipo cuáles eran bueno, los puntos positivos que nos llevábamos de todo esto. Por supuesto, todo lo que es el alcanzar la certificación, la formación, el haber compartido con profesionales, pero uno de los puntos que no esperábamos era el que salimos muy reforzados también como equipo. Por otro lado, es un periodo en el que trabajas, en el que aprendes, en el que te esfuerzas, en el que también tú aportas todo lo que puedes, y también tienes un orgullo y una satisfacción del trabajo bien hecho al obtener la certificación. Es reconocido y toda la compañía pues tuvo conocimiento de que habíamos hecho este esfuerzo de obtener la certificación, y se nos reconoció también en foros externos. El que todo el equipo de la compañía hubiera obtenido la certificación al mismo tiempo también fue reconocido. Y bueno, yo os diría que, por terminar así mi parte, deciros, aquí os dejo una foto del equipo. Estaba muy contento al acabar la formación, y ahora tenemos la posibilidad, y también es muy interesante, de pertenecer a un colectivo en el cual pues compartimos, como veis, webinars, hacemos publicaciones de control de gestión, hacemos eventos a lo largo del año. Hay normalmente un presencial, cuando se ha podido se ha hecho presencial, y si no, una serie de eventos online donde se comparten últimas tendencias, como bueno, pues se siguen compartiendo experiencias y best practices entre las compañías, y yo creo pues que al final nos aporta muchísimo, y vamos, yo creo que el habernos sacado la certificación ha tenido muchísimos beneficios. Sinceramente, creo que eleva el nivel profesional de las personas que trabajamos en los departamentos, ¿no? Y yo creo que no hay nada mejor para una compañía que que sus miembros se formen y estén alineados, se genere equipo y desde luego tenga clara la función para la que trabajan, ¿vale? Y yo, por mi parte, luego, si queréis cualquier pregunta, cualquier comentario, podemos comentar. Para no alargarme mucho, doy paso a David. Vale, pues a ver si tengo más suerte que tú consigo todos los panelistas. Me está preguntando, a ver. Sí, creo que tenía que no me deja habilitar ahí el PowerPoint. Vale. Vale, cuando podáis me confirmáis que veis mi presentación. ¿Sí? Sí, se ve muy bien. Vale, tengo alguna cosa. Bueno, veis directamente el PowerPoint, ¿no? Perfecto. Sí. Vale, pues lo dicho. Primero, muchas gracias por invitarnos, ¿vale? Disculparme o sea, hoy me han puesto la vacuna hace 3 horas. O sea, eso es una buena noticia, pero a la vez tengo todavía dolorido el brazo y un poquito de dolor de cabeza. El paracetamol está intentando hacer su efecto, ¿vale?
Bueno, pues voy rápidamente, ¿no? Voy a dividir mi presentación en 3 puntos. Un primer punto me voy a presentar yo, voy a presentar a la compañía para que trabajo. Un segundo punto voy a intentar transmitiros cuál es para mí el rol del controller en la empresa. Y por tercero voy a intentar compartir con vosotros cuáles creo que son los retos futuros a nivel de control de gestión, ¿vale? Bueno, voy a pasar rápido, como ya me presentaron anteriormente, ¿vale? Soy actualmente el director de control de gestión de Hijos de Rivera y anteriormente pues tengo mucha experiencia en la parte de alimentación. Yo empecé igual que José trabajando en una empresa americana, ZF Automotive, que es una empresa, bueno, pertenecía en su momento a TRW, que era uno de las empresas auxiliares de automoción más grandes del mundo, ¿vale? Y también, como bien decía José, estaba muy elaborado el modelo de control de gestión y ahí aprendí mucho y luego realmente he ido creciendo en las compañías en las que he ido trabajando, ¿vale? Bueno, voy rápidamente, un poco para contaros qué es Hijos de Rivera y un poco para entender la compañía. Como bien decíais, al final somos una compañía cervecera, tenemos filial en México ya, estamos empezando la operación allí, de hecho hay una oferta en LinkedIn para un branch manager, o sea, si conocéis a alguien que quiera unirse a la resistencia, como nosotros decimos, pues hay una oferta en LinkedIn, ¿vale? Como empresa, un poco lo que quería recalcar es que además de ser, pues eso, una empresa industrial, porque al final no dejamos de fabricar cerveza y tenemos otros 3 manantiales de agua donde embotellamos agua, otras 3 fábricas más, además de otra fábrica de sidra, es decir, tenemos un carácter industrial bastante importante. Somos una empresa familiar que crece desde la vuelta de la inmigración. Nuestro fundador hizo, digamos que tuvo que viajar a México y volvió desde México a Galicia, o sea que realmente nos une un montón de cosas. Por eso también quería poner este fondo, ¿no? donde tenemos un retrato que trajo en su momento de México y que está dentro de nuestro museo, dentro de Estrella Galicia, ¿vale? O sea que hay un montón de vínculos. Además de ser una empresa industrial, somos una empresa claramente comercializadora, distribuidora, ¿vale? O sea, tenemos bastante experiencia en la parte de logística y prestamos también bastantes servicios, ¿vale? A lo que viene siendo toda nuestra cadena, sobre todo de hostelería, ¿vale? Hostelería, bares, cafeterías, etc. ¿Vale? Lo que hemos sufrido en los últimos 10 años, que es un poco lo que quiero mandaros aquí con esta transparencia, es un crecimiento exponencial, ¿vale? Hemos multiplicado por 3,4 la cantidad de cerveza, el volumen de cerveza que fabricamos, ¿vale? Esto es una información que es absolutamente pública, que está reportada por Cerveceros de España, en la que podéis ver que, bueno, el grupo DAM también ha crecido bastante, pero que normalmente los grupos grandes no han crecido y nosotros hemos multiplicado por 3, ¿vale? Lo cual supone un poco también una locura de cambios y una necesidad de desarrollar, pues, desde la función de control de gestión como todas las demás, ¿vale? El control de gestión, que para mí es uno de los pilares como de servicio al resto de los departamentos, hemos tenido que ir acompañando este crecimiento, ¿vale? Pongo aquí abajo que hemos pasado de vender el 30% fuera de Galicia en ese periodo a vender más del 70-75%, diría, este año fuera de Galicia, ¿vale? O sea que hemos dejado completamente, digamos que para nosotros eso ha sido nuestra primera internacionalización, ¿vale? Al final somos Estrella Galicia, tenemos un apellido muy claro que nos vincula, pero hemos sido capaces de deslocalizarnos, ¿vale? Esto nos ha supuesto un montón de retos, ¿vale? Retos además el año pasado y que seguimos viviendo, que son muy relevantes a nivel de COVID, ¿vale? Luego cuando hablaré de los retos actuales de control de gestión, pues un poco también poneros en la situación de lo que nos ha tocado vivir, ¿vale? En España, que es nuestro mercado donde tenemos el 90% de la venta, el 68% del consumo de cerveza se da fuera del hogar. Con lo cual, una vez cerró la hostelería, porque en España cerró prácticamente durante meses 100% o se podía un poquito en la terraza, pero ya os digo que en el norte de España llueve mucho, o sea que abrir las terrazas poco ayuda. Pues realmente el año pasado nos tocó llevar retos muy grandes a la hora de simular escenarios que eran cambiantes cada poco, de hacer todo tipo de planes de contingencia, de acelerar más todas las eficiencias que teníamos pensadas y evidentemente recortar gastos y recortar inversiones, ¿vale? Como os decía, no solo hacemos cerveza, sino también tenemos agua, distribuimos productos de terceros como Red Bull, Granini, Colacao, importadas de otros cerveceros como Brewdog, que puede ser la más conocida, que está en Escocia.
y además pues hacemos vinos, pero y champanes como Moët Chandon, por ejemplo, que pueda ser conocido, y además distribuimos en nuestra zona de referencia, somos los distribuidores de Coca-Cola, ¿vale? Lo cual, pues os decía, además de ser industriales, tenemos una faceta de distribución muy importante, ¿vale? Bueno, dicho esto y presentando un poco la compañía, voy a ir rápidamente. O sea, en Estrella Galicia, el Departamento de Control de Gestión ha evolucionado mucho de una tarea, digamos, como mucho más financiera, que es un poco lo que comentaba antes José, a más ser una parte de como socio de negocio, ¿vale? Como un business partner del resto de los departamentos, ¿vale? De hecho, mi equipo a día de hoy está así orientado, ¿vale? Estamos orientados con, pues tenemos un business partner de operaciones, bueno, uno más de uno, ¿vale? Pero son la gente que da soporte a operaciones, un business partner que da soporte a mercado, etcétera, etcétera, ¿vale? Distribución, etcétera, ¿vale? Y a mí me gusta mucho poner en el centro realmente esta función de servicio, ¿vale? Como business partner al final. Y yo creo que eso es lo que más confronta lo que sería el rol del controller, pues a lo mejor hace 10, 12 años, un rol mucho más auditor, más fiscalizador, más desde su posición dentro del departamento financiero, en pues, permitirme en un despacho sin actuar tanto con el resto de la compañía, a una función más de servicio que te obliga a estar más cerca del negocio y te obliga a salir de tu zona de confort más a menudo, ¿vale? Entonces este es un poco el reto que nosotros llevamos, es este camino que llevamos haciendo desde 5 o 6 años que llevo en la compañía. Y yo, como le digo a todos mis colaboradores, la gente que trabaja conmigo, que si están más del 60-70% de su jornada en su silla, sin hacer nada, o sea, sin interactuar con otras personas, no estarán haciendo bien su trabajo, ¿vale? Para mí es fundamental poder interactuar con el negocio y estar muy pegado, ¿vale? Como os decía, este último año ha tenido mucha importancia toda la parte que aquí señalo como escenarios, ¿vale? Evidentemente, a nivel de control de gestión, pues seguimos teniendo una parte muy importante de reporting, de análisis de costes y de rentabilidad, bueno, y la parte, por supuesto, de planificación, presupuestación, forecasting, etcétera, ¿vale? Yo creo que también hay una cosa que es bastante importante y yo creo que decía antes también José, ¿no? Que al final, por lo menos en España, los controles estábamos como muy separados, no teníamos nada que nos uniese, ¿no? Y el CCA eso sí que nos ayudó. Y también te hace darte cuenta con el tiempo que al final el control de gestión, ¿no? Si cuando alguien se dirige a una formación de control de gestión, también tiene que comprender que control de gestión no es un puesto como podría ser el de fiscal, ¿no? Yo si mañana me voy a hacer un máster o un curso sobre el impuesto de sociedades en España, ¿vale? O el impuesto de valor añadido en España, pues yo voy a coger un libro, voy a tener un libro en el cual yo voy a llegar a mi compañía, me lo habrán explicado y pase lo que pase, yo voy a tener ahí casos prácticos, como en contabilidad, voy a tener casos prácticos y voy a saber qué es lo que tengo que hacer en cada momento. Y lo siento mucho, pero el control de gestión no va así. ¿Vale? El control de gestión sí que es verdad que con la certificación nos van a dar un montón de herramientas para poder afrontarlas. Habrá herramientas que en nuestras compañías podamos utilizar y herramientas que no podamos utilizar, porque no se adaptan a la cultura de la compañía, no se adaptan al tipo de negocio, etcétera. Y incluso utilizando la misma herramienta, seguro que no podemos hacer una aproximación de la misma manera, ¿vale? Por eso creo que todavía es mucho más importante lo que decía antes José, de tener esa relación con compañeros, porque al final estás viendo cómo cada uno de ellos han sido capaces de bajar pues, esas mejores prácticas al día a día, ¿no? Entonces, si me dejáis, bueno, voy avanzando. Una de las definiciones que yo creo que está bastante linkado con lo que estaba hablando, que a mí más me ha gustado, y que esto ya tiene bastante tiempo, pero que más me ha gustado sobre el Business Controller, ¿vale? Que es esa parte como más de pegada a negocio, de control de gestión, ¿vale? Y que yo creo que es la que se acerca más a lo que nosotros proponemos desde el CCA, ¿vale? En esta definición, perdonad que esté en inglés, pero entiendo que entenderéis más o menos perfectamente, ¿vale? El Business Controller, como aquí dice, está muy enfocado al negocio y a la parte comercial, ¿vale? Es una persona que se asocia mucho con otras funciones fuera de finanzas y esto para mí es muy importante porque, bueno, eso como hace un consultor, digamos, o sea, que al final el consultor lo que da es servicio, ¿no? Entonces nosotros somos también, de alguna manera, ese nexo o ese engranaje
¿vale? Entre finanzas y el resto de la compañía, ¿vale? Y a veces incluso entre departamentos de fuera de la compañía somos el nexo, imagínate, entre comercial y operaciones muchas veces para hacer el presupuesto o entre comercial y logística, ¿vale? Es importante a nivel de actitudes, como pone aquí, es activo, es agresivo, está orientado al futuro y está orientado externamente hacia el servicio, ¿vale? Para mí sí que es importante, o sea, el controller tiene que tener, tiene que ser una persona con cierta autonomía, con ganas de emprender, o sea, para mí sí, o sea, tiene que tener esa faceta emprendedora en el ADN, ¿vale? Y como decíamos, eso, está mucho tiempo con logística, producción, ventas, etcétera, ¿vale? A la hora, como pone aquí, ¿no? A la hora de lo que sería gestionar el negocio, lo que debemos hacer de control de gestión es definir, ¿no?, toda la parte de indicadores e informes que ayuden, ¿vale? Y esto es muy importante, que estén orientados al cumplimiento de la estrategia de la compañía, ¿vale? Yo creo que eso es una tarea muy importante de control de gestión, que seamos capaces de definir indicadores que estén alineados, ¿no? Que no esté por un lado el indicador de compras yendo hacia ahorros, pero el indicador de comercial esté buscando tener un producto de más valor añadido. Vale, o sea, seguramente se pueda combinar estas dos facetas, pero estáis de acuerdo conmigo que si quiero hacer un producto de gran valor añadido, no puedo estar todo el día pensando en los costes, porque si no al final acabaré, como decían, solo existen dos formas de competir, al final es o diferenciarte, ¿no? o ser más barato. Entonces es muy importante estar alineado, ¿vale? Esto sí que yo creo también es como controles de negocio, estamos más orientados a la cuenta de resultados que al balance. Aquí a mí no me da ninguna vergüenza admitir que no sé ni cómo es el balance de mi compañía, sinceramente, pero sé hasta el último detalle de la cuenta de resultados y sé cómo se mueve y sé las palancas de la cuenta de resultados. Y soy capaz de predecir, bueno, soy capaz de predecir con mi equipo cuáles van a ser las situaciones futuras, ¿vale? Quizás también estoy en una compañía que tengo la suerte de no tener que fijarme en el balance, porque sí que he tenido compañías a las que he tenido que fijarme por otras situaciones, ¿no? Bueno, un poco siguiendo en todo esto, y creo que, bueno, eso, al final, una de las labores importantes, como decíamos antes, es identificar ahorros de costes, oportunidades de ganar eficiencia, etcétera, ¿vale? Y lo que os decía, que era muy importante, que es es a social job. Esto no sé muy bien cómo traducirlo, porque me parece que es muy buena la palabra, pero que al final el controller, desde luego no es como un administrativo, como un contable que está en su sitio, no, o sea, realmente tiene que estar tomando decisiones, ayudando a la toma de decisiones y tomando riesgos, como pone aquí, ¿no? O sea, aceptando ese riesgo que tiene exponerse, ¿no? Entonces, a nivel de contenidos de la certificación, para mí es muy interesante la certificación. Yo también, igual que José, bueno, ahora no puedo decir todo de mi equipo, porque se acaba de incorporar un par de personas que harán la certificación ahora en septiembre, ¿vale? Pero sí, también todo mi equipo está certificado. Y para mí una de las mejores cosas es que, por un lado, primero, pasamos por todo un bloque, que es el nivel 1, conceptual, técnico, en el que se nos dan esas herramientas que, como bien os decía, algunas serán... podremos utilizarlas, otras no tendrá ningún sentido utilizarlas en nuestra compañía, etcétera, ¿vale? Pero sí que nos va a dar herramientas que nosotros podemos aplicar, ¿vale? Y luego hay una parte para mí que es fundamental, que es esta de visión global de la compañía, que una vez tengo esas herramientas y me han dado esa visión global de cómo es el control de gestión y tengo esa visión global de tanto estratégica como de los diferentes departamentos y cómo debo aplicar control de gestión en cada uno de los departamentos, entonces sí ya soy capaz de coger esas herramientas y combinarlo, ¿vale? Y para combinarlo y conseguir integrarlo en una compañía y que tenga éxito, creo que esa tercera pata, que sería la que tiene que ver con habilidades personales, ¿vale? Que yo creo que en la definición anterior de control de gestión lo decía muy claro, ¿no? Que es básico las habilidades. De hecho, recuerdo que en la encuesta que hicimos, ahora, disculpa que no me recuerdo el año que hicimos la encuesta controles, era clarísimo, o sea, los controles que pensaban que lo más importante eran las habilidades eran los que más ganaban. Entonces, o sea, yo creo que ahí ya más pistas imposible, ¿no? Si me permitís, voy a pasar ya al tercer punto, no sé si me estoy... No, vamos más o menos bien, ¿no? Al tercer punto, que cuáles son los retos, ¿vale?
Yo creo que todos a nivel de control de gestión teníamos claro que veníamos de un foco en el pasado, como yo decía, ¿no? Que centrados en procesos de cierre financiero, en reporting, en controles presupuestarios, en KPI básicamente financieros. Estábamos dirigiéndonos hacia un foco más en el futuro, ¿no? Haciendo pues eso, previsiones, forecasts, estimaciones, un presupuesto mucho más dinámico, digamos. Ya estábamos pensando pues eso, en planes estratégicos a 2, 3 años, a proyectar esos KPIs. Y de repente llegó el COVID y yo creo que esto se lo cargó todo, ¿no? O sea, el COVID nos ha obligado a tener foco en tiempo real y en el momento, o sea, un foco en agilidad, en acción, en tomar decisiones rápido, ¿vale? Entonces, por ahí los KPIs financieros, los cierres financieros, o sea, llegan demasiado tarde, ¿no? Por eso es importante centrarnos en analíticas basadas en KPIs de control, ¿no? Pues lo que vendí el mes pasado ya me da igual, quiero saber lo que tenemos previsto que salga hoy, que se carguen los camiones, ¿vale? Es ese tipo de ejemplos, quiero saber exactamente, o sea, me da igual cuánto me costó el producto la semana que viene, o sea, cuánto estamos comprando el vidrio para saber cómo va a ser dentro de 2 meses el coste, ¿vale? Entonces estamos mucho más ese foco en el tiempo real, o sea, eso, al final, disculparme, pero 1 o 2 meses es tiempo real, no es ahora mismo, más foco en eso, en la búsqueda de eficiencias a corto plazo, e intentar buscar todo tipo de inversiones que tengan un retorno de inversión rápido, 1 año, con mucha agilidad, como digo, o sea, a veces pecamos en control de gestión de ser demasiado perfeccionistas, o sea, lo que hagas mañana, lo que puedas hacer mañana, por poco que sea, ya es mejor que no haber hecho nada. Entonces es mejor empezar a caminar, ¿vale? Trabajar mucho con el MVP, con el mínimo proyecto viable y avanzar lo más rápido posible, ¿vale? En este sentido, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos es la digitalización, ¿vale? Creo que, bueno, esto es una encuesta que hicieron en 2019, antes de la pandemia, por eso yo creo que es importante, ¿vale? Que decían ya que el segundo reto más importante que estaba en todos los planes estratégicos de las compañías era la digitalización, ¿vale? Pero la digitalización como una transformación cultural, no solo como una transformación de, bueno, antes lo que hacía manualmente, ahora lo voy a automatizar, ¿no? Pues eso quizás no sea tanto el espíritu de la digitalización como un cambio en sí mismo en la forma de hacer las cosas también, ¿vale? O sea, como estamos haciendo ahora mismo, este tipo de eventos sería un poco, o sea, sería inviable hace 5 años, ¿vale? Estos eventos sean totalmente presenciales. Pues a nivel compañía nos pasa igual, cambian todos los procesos de arriba a abajo. Una realidad que sí que nos está ocurriendo a nivel de control de gestión a todos los niveles, ¿vale? Es que el 90% de los datos que existen en el mundo se han creado en los últimos 2 años, ¿vale? Pero esto viene pasando desde hace mucho tiempo, ¿vale? O sea, viene pasando desde 2010, que cada año tenemos más y más datos, ¿no? Entonces, si nos fuésemos a esta pirámide de datos, información, conocimiento y sabiduría, o sea, yo creo que cada vez la capa de datos es mucho más grande y por eso cada vez el controller tenemos más, o es más importante nuestro trabajo, porque cada vez hay más datos y tendemos a veces incluso, yo diría, a ahogarnos en tanto dato, ¿vale? Y creo que es súper importante para nosotros eso, pues con la ayuda de los departamentos de analítica, etcétera, convertir esos datos en información, ¿vale? O sea, contextualizar los datos, darle que sean capaces de responder preguntas, coger con nuestra experiencia, que esto es la base que cambia de información a conocimiento, que es al final la experiencia que nosotros tenemos con esa visión global como nexo a veces entre los datos y el negocio, y ser capaz de convertirlo en conocimiento. Y para mí lo más relevante, el final, que es lo que hablamos, que ahí es donde está el mayor valor de control de gestión, es ser capaz de poner ese conocimiento para conseguir mejoras, para conseguir eficiencias, ¿vale? Que eso es la sabiduría. O sea, el sabio lo que hace es utilizar su conocimiento para mejorar su entorno, ¿no? Pues esto es un poco, yo creo que nuestro rol dentro de la digitalización. Creo que tenemos que, primero, ser ese nexo que ayude a ese cambio cultural y a la vez tenemos que focalizarnos mucho con todo este mundo de tantos datos, de tantos sensores, etcétera, a focalizarnos en lo importante y ponerlo a trabajar para buscar eficiencias en la compañía, ¿vale? Otro de los grandes retos que tenemos es la competitividad y ya voy terminando, ¿vale?
Yo creo que esto, bueno, pues como vienen pasando cada una de las crisis, yo creo que el Departamento de Control de Gestión coge mucha relevancia normalmente cuando las cosas empiezan a torcerse. Bueno, entonces es cuando desde Dirección General se preguntan, oye, pero ¿por qué perdemos? ¿Estamos vendiendo bien? Es que es muy caro, tenemos demasiada estructura, demasiada grasa, tenemos que ahorrar costes. Bueno, yo creo que esta parte de competitividad es algo que cada vez tiene que estar más en el ADN y que deberemos de continuar, ¿vale? Independientemente de que vuelva la bonanza en algún momento, esperemos. Por otro lado, creo que a nivel de control de gestión tenemos esta parte a nivel de ganar agilidad, ¿vale? Yo creo que el Departamento de Control de Gestión tiene que estar muy pegado a la mejora continua. Tenemos que pensar que nuestros procesos de control de gestión nunca son un 10, o sea que siempre van a tener mejora, que siempre tienen capacidad. Creo que nuestros equipos deben de tener un tiempo dedicado, no sé, digamos que sea mínimo un 5% de su tiempo dedicado a pensar que pueden mejorar o ejecutar mejoras, porque bueno, a largo va a ser la única manera, bueno, eso es la manera además de que ellos se sientan más motivados, porque están haciendo cosas que seguramente le motiven, y además que sean capaces de desarrollarse, ¿vale? Y ponía aquí también aprender a teletrabajar, no sé si es pasando en México, pero en España el teletrabajo lo que ha hecho es matar más todavía la conciliación profesional y personal en mi opinión, ¿vale? Y por último, lo que os decía, que para mí es el reto y que es lo que está detrás de un cambio importante a nivel de control de gestión, es pasar a ser eso, nexo entre las funciones, añadiendo foco y valor de acuerdo a unas prioridades estratégicas, ¿vale? Nosotros, uno de nuestros objetivos más importantes, o digamos, foco más importante debería ser conseguir ayudar a que nuestros compañeros de las otras áreas sean capaces de lograr sus objetivos. Pues si ellos son capaces de lograr sus objetivos y nosotros somos capaces de ayudarle, la compañía va a conseguir sus planes estratégicos y nosotros evidentemente también vamos a conseguir nuestros objetivos individuales desde un punto de vista egoísta, ¿vale? Y bueno, hasta aquí es hasta donde quería compartir con vosotros y entiendo que nada, ahora empezaremos con el turno de preguntas, ¿verdad? Sí, así es. Muchísimas gracias a los dos por estas interesantes pláticas, sobre todo por compartir su experiencia y también clarificar un poco la importancia del control de gestión, que a veces confundimos un poco por los términos y se torna en un ambiente totalmente financiero y esto va más allá, ¿no? Realmente tiene que ver con toda la estrategia y el desempeño efectivo de la empresa. Entonces, la verdad es que les agradezco muchísimo. Su trayectoria es impresionante y obviamente lo que nos han estado compartiendo aquí también. Y pues me gustaría abrir el micrófono, porque me parece que todos tienen acceso al micrófono. Si alguien tiene alguna duda, lo puede abrir con confianza, o si quieren hacerlo por la parte de preguntas y respuestas o en el chat, aquí también lo podemos leer. Por el momento no tenemos a nadie. Menos la receta de la cerveza, lo que queráis. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Maximiliano Uribe y yo tengo una pregunta. Antes que nada, agradecerte por la plática. La verdad es que es muy bueno conocer cómo trabajan organizaciones pues, internacionales como Estrella Galicia. Te iba a comentar, comentaste lo de la vacante en LinkedIn, pero LinkedIn ahorita tiene un problemota y está cerrado. Entonces, ¿cómo podría alguien revisar esta posición también por otro medio? Sinceramente, o sea, solo sé que está, o sea, solo está colgado en LinkedIn, o sea, realmente reclutamos solo por LinkedIn en España, ¿eh? No reclutamos por ningún otro sitio. Pero da igual, o sea, tú si quieres cualquier cosa me contacta, bueno, claro, te iba a decir, contáctame con LinkedIn, o sea, Claro, pero sí, o sea, al final me vais a encontrar mi contacto en LinkedIn y me puedes enviar lo que sea, ¿eh? O sea, totalmente abierto. Gracias, David. Hola, buenas tardes. Hola, Margarita. David, José, muchas gracias por la plática, la verdad es que muy interesante, muy padre. Oye, David, hace rato comentabas, tú prácticamente lo estás en plan de, no sé si de broma, muy en serio, desconocías el balance. Toda esa parte del balance, toda esa información en tu compañía, ¿quién la lleva? ¿Hay un control financiero como tal?
¿Cómo conviven ustedes dos, si es el caso? A ver, yo soy un afortunado, ¿vale? O sea, estoy trabajando en una compañía que no tiene, o sea, que no tiene deuda. Entonces, como soy una compañía que no tiene deuda, pues a partir de ahí está todo más o menos explicado, ¿vale? Sí que, evidentemente, he trabajado en compañías anteriormente con mucha importancia en el balance. En la empresa que trabajé anteriormente estábamos metidos en due diligence, o sea, trabajamos mucho con balance porque evidentemente compramos compañías, tenemos que analizar, o sea, evidentemente era una exageración, ¿vale? Pero, sí, correcto. Exacto. De todos modos, sí que es cierto que en nuestra empresa, como realmente no, es decir, nosotros gestionamos al final a nivel de cuenta de resultados porque tenemos esa suerte, ¿vale? Para mí es una suerte gestionar con cuenta de resultados. Entonces, el balance sí que está ahí, pero sinceramente es que ni se revisa en un comité de dirección. O sea, en los comités de dirección ni se ve el balance. Entonces, sí que lo ejecutamos, sí que lo hacemos, sí que está en nuestro paquete de reporting, pero cuando algo no se ve a nivel de comité de dirección, pues ya sabemos que eso un poco sale del foco, ¿no? Armando, yo te diría que yo, por ejemplo, en Grupo IPS, control de gestión sí tenía un papel muy relevante en lo que es toda la relación con accionistas y presentaciones al comité de dirección. Tomábamos la responsabilidad de la elaboración, por ejemplo, del cash flow, de toda la parte de inversiones, y lo que era lo que es los apuntes contables sí se hacen en contabilidad, pero es verdad que todo lo que es el análisis posterior y la elaboración, ya te digo, sobre todo te diría del cash flow completo, ¿no? Y el análisis también del working capital también recaía en nuestro lado, ¿no? No nos metíamos ya en temas de impuestos o en temas de la gestión de los bancos, ¿no? Que sí que hay un departamento de tesorería. Pero lo que es más cualitativo de proyecciones de flujos de caja y demás sí que recaía dentro de la parte de control de gestión. Es que yo creo que en México todavía tenemos una revoltura ahí entre controller financiero, controller de gestión. Aquí de repente utilizamos mucho el término contralor, y el contralor muchas veces en México lo vemos como el antiguo jefe el antiguo contador general que se encargaba de llevar la contabilidad, llevar los impuestos, claro. Pagar las colegiaturas de todo, hacía de todo el contador, ¿no? Entonces de repente yo creo que en México todavía no tenemos muy claras esas posiciones. No nos ayuda mucho el término, ¿no? Que decimos, no nos ayuda. Por eso lo de business partner y... Sí. Incluso, fíjate, incluso últimamente, iba a comentarlo antes, lo veo como un elemento. Hay algunas posiciones en empresas en España que son de transformación y nosotros estamos muy cerca de esas funciones de transformación. Cualquier tema que requiera una transformación por una mejora, el control de gestión va a estar ahí, ¿no? Y claro, eso está muy alejado de la visión del contralor que dices, de la contabilidad, de hacer algunos informes. Control de gestión es estar cerca y con el negocio y tener un balance entre el apoyo y la exigencia, digamos, ¿no? Porque también monitorizamos muchos números y comparamos muchos resultados contra objetivos y también vemos muchas veces incumplimientos, ¿no? Y también buenas prácticas, con lo cual, por eso digo ese balance que tenemos que tener. Pero es gestión. O sea, y es verdad que el término controller también aquí en Europa a veces se confunde y hay que saber, pero eres controller financiero y entonces nos estamos refiriendo a alguien más del ámbito y del área financiera, contable, fiscal, auditoría, o eres un controller de gestión, ¿no? Que como dice David, vamos a estar mirando todos los apartados de la cuenta de resultados y vamos a estar analizando ventas en todas sus dimensiones, vamos a estar viendo el margen, vamos a estar viendo... luego ya esto depende de las compañías, ¿no? Hay compañías que focalizan mucho hasta el margen. Nosotros en concreto veíamos prácticamente toda la cuenta de resultados, ¿no? Con los costes de personal, con los costes de arrendamientos, con los gastos generales. Cuando tienes muchos centros de coste que decimos, ¿no? Muchas tiendas, pues también puedes comparar entre ellas, ¿no? Quién lo hace bien, quién lo hace mal, te permite ver mucho esto, ¿no? Y eso es controller de gestión. Vas a estar permanentemente cerca del negocio viendo todas estas dimensiones, ¿no?
Y luego también, en otros casos, tienes responsabilidad sobre parte del balance que va a ir al final a todo lo que es la información relevante de gestión. Y yo creo que eso da una idea mayor de las funciones a las que estamos llevando e incluso las que tenemos que empezar a llevar, ¿no? Correcto. Gracias, José. Gracias, David. No, yo creo que, Armando, un poco, y esto es muy interesante la pregunta, ¿eh? Al final es un poco lo que queríamos comentar durante la presentación, que es que al final esto no es como tú aprendes fiscal, llegas y haces los impuestos. O sea, al final en cada casa es diferente, evidentemente, y yo no he tenido... Cuando hago entrevistas normalmente veo más las aptitudes que realmente cómo o qué hacen en la empresa en la que están o qué dejan de hacer, porque prácticamente el control de gestión es diferente en cada casa. O sea, para mí lo que me importa es que esa persona tenga esa capacidad de servicio, que tenga esa autonomía, esas ganas, ¿vale? O sea, evidentemente hay cosas que no dejamos de hacer, ¿vale? Que tenemos que saber. O sea, tenemos que saber valorar inversiones, tenemos que saber cómo afectan el balance cosas que hacemos, ¿vale? No vamos a ser la persona que, o sea, desde luego yo no lo soy, de mi equipo, que sepamos perfectamente a qué cuenta va una cosa. O sea, a qué cuenta contable tengo que ir, ¿sabes?, para hacer no sé qué movimiento. Joder, exactamente no lo sé. Sé cómo se hace y tengo la lógica en la mente, ¿sabes? Y más o menos sé cómo se mueve. Pero no soy el especialista en esto. Pero sí sé qué ocurre si yo hago cosas en la compañía. Y si tú le preguntas a mi director general cuál es el valor de control de gestión, él te va a hablar que el valor que nosotros aportamos a la compañía está mucho más de mano por ejemplo, de hacer simulaciones y ayudarles a, pues no sé, en el último año todos los lanzamientos que hemos hecho van detrás un business case, que lo que buscan es mejorar la rentabilidad. Estoy pensando en ejemplos, ¿no? ¿Qué te va a decir? Pues eso. ¿Qué más te va a decir? Que este año somos capaces de simular el margen que vamos a tener en base a los movimientos de volumen para cuando vayamos a presupuestar, de manera que vamos a ser capaces de intentar empujar aquellos productos que tienen más rentabilidad, ¿vale? O sea, esto que digo así es lo que intentamos hacer todos, lo que pasa es que lo vamos a conseguir hacer como una herramienta para que toda la cadena comercial sea capaz de mover sus ventas el año que viene y hacer un presupuesto más orientado a márgenes, ¿vale? Este tipo de cosas, o te va a hablar de que estamos detrás de todas las eficiencias que están detrás del proyecto de sostenibilidad, intentando empujar a aquellas que tienen mejor retorno, etc. Entonces, o sea, lo que no te va a hablar es de lo que hacemos, es el que hace la cuenta, ni siquiera eso, es el que hace la cuenta de resultados y que hace el reporting de no sé qué, no te va a hablar de estas funciones más de valor añadido. Por eso lo que decía José, de transformación es así también. Agradezco sus comentarios, muy, muy útiles. Muchísimas gracias. Sí, muy bien. Sí, yo tengo muchísimas un gracias. comentario, Margarita. Muchas gracias, discúlpame. Sí, gracias. Quería agradecerle a Armando el comentario porque este es un tema preciso para México. El estar, bueno, tenemos esta confusión con los nombres de los controllers que se confunde, y el que ustedes hayan hecho esta acotación es muy, muy importante. Gracias, Jorge. Ahora sí. Y muchas gracias, Margarita. José, David, una cuestión nada más como de ubicar esta visión estratégica que es muy nueva. Entonces, podemos considerar que el controller de gestión es un brazo de la dirección general, o es una habilidad y conocimientos del director general mismo. Es decir, son dos personas diferentes haciendo cosas en pro de los resultados de la empresa en comunión, ¿cómo se vinculan los dos? Está muy bien preguntado, Jorge. Prácticamente es un mini CEO, ¿no? Es un mini director general, casi, en muchas de las organizaciones. ¿No? Siempre decimos, Jorge, que si de alguien tuviera que prescindir del controller, no lo haría, ¿no? Porque al final va a ser... hoy no nos ha dado tiempo, ¿no?, a diseccionar lo que es la figura en profundidad, pero al final, fijaros, ¿no?, es una persona que tiene altos conocimientos técnicos, que para poder desempeñar bien la función va a tener que tener un conocimiento muy profundo de lo que es la cadena de valor de la compañía, conocimientos sobre la competencia, sobre los procesos. O sea,
va a tener un conocimiento muy, muy elevado y encima le pedimos que tenga cualidades, que maneje bien los soft skills, ¿no? Entonces, es un perfil al final que con todas estas capacidades se convierte en muy valioso para las empresas, muy valioso, ¿no? Y donde da opiniones muy válidas en los comités de dirección, tiene conocimiento del número, tiene conocimiento del proceso y, por tanto, nos permitimos el opinar, ¿no? Porque es nuestra función. Y os quería comentar que nuestra función no es hacer un informe muy bonito, que llegue muy automático, que también seguramente, ¿no? También tenemos que hacerlo. Lo que tenemos que buscar, y vuelvo un poco a la definición que os decía, ¿no? Si todo lo que estamos haciendo agrega valor a la compañía, ¿no? Y si agrega valor, estamos yendo por el buen camino. Si estamos haciendo un reporte estupendo, muy bonito, pero que luego no llega a que se tome decisiones en base a ellos, entonces algo nos está fallando. Por eso yo insisto mucho en lo de que estamos para que las cosas se muevan y las cosas sucedan, ¿no? En base a nuestros análisis y a nuestros comentarios. Y por poneros un ejemplo, que os puede a lo mejor servir, ahora en esta experiencia en macro, estamos muy volcados en el delivery, ¿no? y en esa transformación de pasar de una empresa de cash and carry a una empresa digital en la que todo es prácticamente convertirte en una empresa logística, ¿no? Y bueno, pues ahí se producen una serie de dificultades, ¿no? Y toda esa cadena logística de envíos a nuestros clientes, hay veces que fallan y bueno, pues control de gestión asume un rol también de búsqueda de esa eficiencia, y el Consejo de Administración encarga a Controlling el hacer una cierta supervisión en un momento determinado. Por eso os decía lo de la transformación, de entender si eso es mejorable, dónde pueden estar los puntos de fricción, y fijaros qué lejos está eso de un reporting, que por supuesto sacamos reporting, cuáles son los artículos que más fallan, dónde están en los top ventas en los cuales no podemos fallar. Bueno, y vamos profundizando, ¿no? Pero ¿con qué objetivo? Con que al final tengamos un funcionamiento mejor. Y control de gestión va a estar muy cerca de todas estas funciones de logística, de compras, muy lejos de la función inicial que consideramos de contabilidad, si os fijáis, y financiera, ¿no? Y creo que eso es lo que verdaderamente nos aporta valor, y para nosotros también es mucho más atractivo, ¿no? Trabajar tan cerca del negocio. Yo creo, José, resumiendo y respondiéndole a Jorge, depende también del tamaño de la empresa, ¿no? Si es una empresa muy grande, pues seguro tienes el director general, los diferentes directores funcionales y obviamente el director de gestión de control. En una empresa pyme, pequeña, mediana, el mismo director general podría ser el director de gestión de control, sí, porque desempeña y lleva a cabo todas estas funciones. Margarita, nos ha pasado en algunos cursos de cuando los alumnos cuentan, y hay algunos, lógicamente en España también vamos a Madrid, Barcelona, a lo mejor tiene, y luego en Galicia pues tienes Inditex, Estrella de Galicia, pero luego vamos a otras zonas donde hay empresas mucho más chiquititas y son pymes, y cuando hablas con los dueños les decimos muchas veces, bueno, tú es que estás haciendo de controller totalmente, ¿no? Porque es la realidad, y se entiende así, ¿no? Así es, o puedes ser tu mano derecha también, ¿no? Por supuesto. Porque tiene que saber de todo. Pues sí, no, y sus opiniones van a ser muy valoradas, ¿no? Siempre cuando nos piden opinión es que estamos haciendo bien nuestro trabajo, ¿no? Cuando quieren que opinemos y quieren que participemos en los distintos comités. Ahí es que estamos haciendo algo bien, ¿no? Y si no, no nos llamarían, si no aportáramos ese valor, ¿no? Mira, me voy a atrever a repetir lo que dijo Jorge Pamíes en el webinar pasado, cuando preguntaba cuál era la función del director de gestión de control. La respuesta era hacer feliz a tu jefe, ¿no?
Porque al Esa final... siempre que es el que te sube el sueldo y que te da las vacaciones. Eso siempre. Pero al final está feliz y es que tú estás llegando a las metas, estás haciendo tu trabajo, estás bajando las mermas, estás haciendo todo lo que corresponde para elevar el valor de la empresa. Entonces eso también podría responder un poquito tu pregunta, Jorge. Totalmente. Muy bien. No sé si alguien tenga... Sí, una pregunta. ¿Qué pasos hay que seguir para obtener la certificación? Mira, Silvia, aquí en el slide que estás viendo es tomar el programa que inicia justamente el 3 de septiembre. Va a ser todo vía videoconferencia porque como verás, José, David, Jorge Pamies y todos los que van a estar conectados desde España y algunas otras regiones de Europa, pues obviamente no les es posible venir, aunque nos encantaría. Entonces lo vamos a tener por videoconferencia, además en un horario mexicano, ¿no? Los que se desvelan son los pobres ya europeos. Y durante el programa, que dura 7 meses, vas a ir viendo el contenido, que incluso aquí está, bloque 1, bloque 2, bloque 3, que te van a ir dando tanto temas de contenido académico como temas también de tareas que vas a tener que realizar para después poder hacer pues lo correspondiente a la certificación. Todo esto ya está incluido en estos 3 bloques y en este costo de $4,850 tienes todo el programa con las 3 certificaciones y que no sé si gusten un poquito José o David hablar de la certificación, que ellos ya la pasaron, pero es súper interesante porque además de tener y mejorar tus habilidades en control de gestión, lo tienes también en estrategia, tecnología y business analytics, que además es lo que ya está hoy, o sea, ya no, para nosotros ya se nos hizo tarde aprender business analytics y también tener la parte del controller partner. No sé si David y José le quieran compartir un poquito su experiencia al certificarse, pero son estos 7 meses de programa. Sí, eso es un poco como comentaba al principio, pues está toda esa parte técnica que además pues cada año, ¿no?, se va mejorando y ahora tiene un componente muy grande de business analytics y bueno, pues se van incorporando todo el mundo digital también y bueno, pues luego hay una serie de, ¿no?, no sé, recuerdo eran tres exámenes, ¿no?, en los cuales hay que superarlos y para obtener la certificación. Y vamos, yo creo que es muy positivo ya como veis el poder, el compartir experiencias, ya simplemente el ver cómo cada uno aborda las diferentes materias del temario y el tener esa oportunidad es buenísimo, ¿no? Así es. No sé si tengas, o sea, si fui un poco clara, Silvia, o necesitas más Excelente, información. excelente. Muchísimas gracias. Gracias, Silvia. ¿Alguien más? No tengo yo nada en el chat, ni en preguntas ni respuestas. Cualquiera que desee abrir su micrófono lo puede hacer. Bueno, por el momento no. Entonces, no me queda más que agradecerles a José y a David su participación en este excelente webinar y a los demás invitarlos porque tenemos un tercer webinar que es este 15 de julio a las 6 de la tarde y aquí vamos a hablar mucho más de la transformación digital, todo esto de Power BI, cómo podemos sacarle jugo a los datos y demás. Todo esto lo vamos a ver en el siguiente webinar, prácticamente en 15 días, a las 6 de la tarde, totalmente gratuito, también con un ponente de gran calidad como lo son David y José. Así que aquí los esperamos. Si quieren invitar ustedes a sus directores, a sus colaboradores, a sus manos derechas, con todo gusto, el foro está abierto. Y de verdad, les agradezco muchísimo a David y a José compartir toda su experiencia y a Antonio toda la gestión y trabajo que hemos llevado detrás para poder darle a la comunidad del IES de estos temas. Mil gracias, Antonio. Estás en mute, Antonio.
No te escuchamos ahora. Un honor. Gracias, José, gracias, David. La verdad es que sí, es un programa de referencia en México, como lo está siendo con otras de las universidades mejores de toda Latinoamérica, lo estamos haciendo en España. Son muchos miles de personas certificadas en una posición que se nos convierte en estratégica, como han explicado muy bien José y David, para las empresas y para conseguir un poco los objetivos. O sea que un honor estar junto a vosotros, Margarita. Sí, muchísimas gracias. Ha sido un placer desde un principio colaborar con todos ustedes y esperemos que llevemos a cabo, que iniciemos esta primera generación con el IESDE y con todos ustedes en gestión de control. Les agradecemos muchísimo su atención. Que tengan una excelente tarde. Para ustedes, pues ya es medianoche. Mil gracias y perdón la desvelada. Un placer, Margarita. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias a todos. Estamos para servirles. Todos los del IES estamos a su disposición. Y ya les dejé en el chat también la liga para inscribirse, pero la pueden encontrar en la página web del IESDE. Al final están ya los formularios para nuestros próximos webinars. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas noches, tardes. Gracias. IESDE, School of Management. Transformamos directivos, impactamos empresas.